Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Alguien dijo que Juan 3:16 es el evangelio en miniatura. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Ella es viva, ella es eficaz, ella es como espada de doble filo, penetra, Señor. Te pido, Dios, que en la mañana de hoy nos ministres a través de ella en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Bueno, como ya usted sabe, este servicio es un poquito más cortito y vamos a lo que vinimos. Mire, yo estaba meditando en la vida cristiana. Yo llevo 24 años, casi 25 años sirviendo al Señor. Y nos esforzamos por tantas cosas como creyentes, por tantas cuestiones a veces que no es que no sean importantes, pero no son de mayor importancia en la vida cristiana. Y yo meditaba, yo decía, realmente lo más importante y lo que vale al final del camino es si somos o no salvos. Todo comienza con la salvación y termina con la salvación. La frase que encontramos en el versículo que acabamos de leer da a entender que el hombre sin Cristo está destinado a la perdición. Porque dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es decir, que el que no cree en él está en riesgo de perderse. Y la salvación se hace necesaria. Utilizo esa palabra bien intencionalmente, cuando el ser humano le da la espalda a Dios. Porque cuando el ser humano le da la espalda a Dios, queda preso de sus consecuencias. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Entonces la desobediencia lo que hace es que fracciona o separa al hombre de esa relación que tiene con Dios. En el libro de Génesis encontramos unas frases en el versículo 23 y 24 del capítulo 3 que dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. El verso 24 dice otra frase, echó pues fuera al hombre. Esto da por sentado que el hombre perdió aquella comunión que existía entre él y el Creador. Ahora, eso se echó a perder, eso es indiscutible. ¿Cuál es la consecuencia? Que el hombre ahora vive separado de Dios. A raíz de esa desgracia, entonces, el hombre queda totalmente desprovisto de lo que es la presencia de Dios en su vida. El ser humano que no tiene a Cristo puede tener otros elementos religiosos en su vida, mas sin embargo todavía no tener la vida eterna. Porque el único camino al Padre es Jesucristo. 14:1 al 6 del Evangelio de Juan. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ahora, alguien dijo, un predicador, Jonathan Edwards, tú no contribuyes en nada a tu salvación excepto el pecado que la hizo necesaria. Nosotros como seres humanos no podemos salvarnos a nosotros mismos. Si así fuera, Jesucristo, en lugar de venir a la tierra, desde el cielo hubiera gritado, sálvese quien pueda. Pero no funciona de esa manera. Y el amor de Dios por el mundo perdido, que en algún momento fuimos todos y cada uno de nosotros, hizo necesaria la llegada de Jesucristo aquí a la tierra. En este tiempo celebramos la Navidad. Y es el nacimiento de Jesús allí en Belén, en un pesebre, humildemente. Pero realmente, como hemos enseñado en las pasadas semanas, y de hecho este mensaje de hoy de alguna manera va ligado al mensaje del día jueves que hablamos acerca del sacerdocio de Jesús. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la salvación del hombre, un tema fundamental, básico, pero muy importante. Como dije al principio, muchas veces nos esforzamos tanto por otras cosas que no producen nada, sino estrés, a veces diabetes y posiblemente le sube la presión arterial. Pero en las cosas más importantes parece que a veces fallamos. Y la salvación no es una de esas cosas más importantes, es la más importante. Es decir, si nosotros no guardamos nuestra salvación con temor y temblor y no cumplimos con lo que dice 2:10 del libro de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, es posible que esa corona dejemos de alcanzarla. Pablo decía, no sea que yo habiendo sido maestro, ahora venga a ser destituido, quede yo como perdedor. Nosotros tenemos que esforzarnos en la salvación. Nada debe de preocuparnos nada más que nosotros esforzarnos por una salvación que ya Cristo nos ha dado. Entonces,
No existe nada más seguro que la verdad de que si depositamos nuestra fe en Jesucristo, no en una religión, aquí no predicamos religión, no en una fe, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios, usted no solamente será salvo de los pecados pasados, sino presentes y futuros también. Porque la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo pecado. Ahora, la Biblia nos enseña que para restaurar esa relación entre Dios y sus criaturas, el mismo Dios tomó la iniciativa de establecer la necesidad de que se ofrecieran sacrificios de animalitos para que por medio del derramamiento de la sangre de esos animales fuese ofrecido a Jehová como ofrenda, y entonces podía el hombre volver a acercarse a Dios por medio de esos rituales y estas prácticas. El libro de Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, la sangre en la Biblia es sinónimo de vida. La sangre es vida. Entonces, el problema está en que la sangre de aquellos animalitos no borraba el pecado. Esto lo estudiamos el día jueves, sino que solamente cubría el pecado del hombre por un tiempo, pero el hombre seguía viviendo en su culpabilidad. Entonces hacía necesario más sacrificios. Año tras año había que seguir ofreciendo sacrificios. Para resolver este problema de una vez y para todas, Dios lo que hizo fue que le otorgó al ser humano una solución absoluta y definitiva. Se llama Jesucristo. Jesucristo es el único que tiene poder de tomar al hombre pecador, restaurar su relación con el Padre, darle salvación y vida eterna para que nunca más vuelva a morir. Eso solamente lo hace Jesús. Ahora, Cristo vino a morir por los pecados de toda la humanidad. Yo sé que por ahí hay algunas corrientes que enseñan que solo vino a morir por los escogidos, ¿no? Basándose en Romanos 8 y 9, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. No vamos a entrar en esos temas ahora, pero nosotros creemos que cuando Cristo viene a morir en la cruz del Calvario, muere por todos los pecados de toda la humanidad. Mire, hermano, cuando Él derrama su sangre, la derrama para cubrir, no solamente sino perdonar todos los pecados de la humanidad. Ahora, hay algo que se llama la teología del universalismo, no es lo que estamos enseñando, donde ya Cristo murió por todo, por tanto todos somos salvos. Bebamos y comamos que mañana moriremos y al final Dios nos va a salvar a todos. No, no es así. Nosotros tenemos que cuidar la salvación. Nosotros tenemos que esforzarnos en invertir en la salvación, no para añadirle a ella virtud, sino para no perder de vista el enfoque y no sea que luego quedemos postrados en el camino. Bueno, para hablar de eso, quiero hablar del primer punto, del poder de la sangre de Jesús. Les conviene que yo estoy afónico porque no me va a escuchar gritar mucho hoy. Así que puede dar gloria a Dios. La única esperanza, hermano, que tienen los seres humanos para ser redimidos de sus pecados de una vez y para siempre es la sangre de Jesucristo. Cuando miramos a la cruz, no es un hombre solamente allí, es el Hijo de Dios. La sangre que Él derramó tiene poder no solamente en aquel primer siglo, sino sigue teniendo poder hoy y seguirá teniendo poder hasta siempre. Entonces, ¿qué sucede? Ya leímos en Hebreo que a través del derramamiento de sangre es que el pecado es perdonado. Mire, partamos de la premisa de que en el Antiguo Testamento el hombre necesitaba ser purificado de sus pecados y la manera, como lo explicamos antes, de hacerlo era a través del derramamiento de la sangre de animales. Ahora, luego que el sacerdote en aquel tiempo, en el Antiguo Pacto, sacrificaba al animal, utilizaba su sangre para entrar entonces al lugar santísimo, también lo explicamos un poquito el jueves, y ofrecerla como ofrenda a Jehová. Sucede que si Dios aceptaba como bueno el sacrificio y la sangre del animalito, entonces los pecados del pueblo eran perdonados por un año, eran cubiertos por un año. Ahora, el libro de Hebreos 9:22 utiliza una palabra que es la palabra que tenemos que estudiar, es la palabra remisión. Dice remisión por los pecados. La palabra remisión viene de una palabra griega que es aphesis. Y esa palabra significa liberar, perdonar. Y tiene el sentido, escuche bien esto, tiene el sentido de dejar atrás o divorciarse del pecado. Quiere decir que cuando la sangre de Cristo viene sobre mi vida y yo acepto el sacrificio de Cristo como sacrificio en lugar mío,
ese sacrificio y esa sangre me perdona y me redime a mí de una manera que ya yo no tengo relación con el pecado. Por lo tanto, la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 5 verso 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de la carne mata, pero la ley del Espíritu vivifica. Quiere decir que ahora en la obra espiritual de Cristo, allí en la cruz del Calvario, en su sangre que derramó, allí vino sobre mí ahora y me fue imputada, se me dio de gratis una justificación y una salvación, pero únicamente a través de aceptar el sacrificio y la sangre de Cristo para mi perdón de pecado. Yo discrepo un poquito a veces con los pentecostales no muy bíblicos que utilizan la sangre de Cristo como si fuera un amuleto. La sangre de Cristo para esto y la sangre de Cristo para aquello. La sangre de Cristo es vida, es salvación, es perdón de pecado. Usted no tiene que cubrir con la sangre de Cristo a nadie que va a viajar de aquí a Nueva York por carretera. Te cubro con la sangre de Cristo. Para eso no es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es para salvación. Y usted puede cubrir a un impío con la sangre de Cristo todo lo que quiera y no se salva, a no ser que venga a tener una relación personal con Jesucristo. Ahora, significa liberación. Remisión, liberación, pero una liberación formal de una obligación o deuda. Cuando usted tiene una obligación con el banco y usted no puede pagarlo, usted va a pagar consecuencias. Usted tiene que someter entonces una aplicación legal, tiene que ir delante de un juez, tienen que revisar su caso y ver entonces si fallan a favor suyo o a favor del banco. Sucede que ya ese caso, espiritualmente hablando, se vio en el reino de los cielos. Y fallaron a favor de los hombres y en contra del justo, que era Jesucristo, que es Jesucristo. Amado, entiéndase entonces el valor de nuestra salvación, que debemos de cuidarla con temor y temblor, como dice la palabra, porque otro pagó la deuda que yo debía de pagar. Y en el libro de Mateo, el evangelista, capítulo 26, verso 28, escribe diciendo: porque esto es mi sangre, palabras textuales de Jesucristo, del nuevo pacto. ¿Qué pacto? Nuevo, porque el viejo de los animalitos no sirve ya más. Del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados, para que el hombre ya no tenga relación con el pecado, quede totalmente divorciado y de una vez y para siempre formalmente libre de la culpa del pecado. Si usted es libre de la culpa del pecado, den un aplauso fuerte al Señor. Y Jesús es el medio por el cual Dios entonces decidió salvar a la humanidad. Romanos capítulo 3 verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es lo que hace Jesucristo, hermano. Su sangre nos limpia de todo pecado. Y en lugar de la ira de Dios venir sobre nosotros, fue derramada sobre Jesucristo. La copa, el cáliz de la ira de Jehová vino sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y Él llevó en su cuerpo la culpa de cada uno de nosotros. ¿No es eso hermoso, hermanos? ¿No es eso lo que nos debe de motivar a nosotros a caminar en rectitud? A andar en santidad para el Señor. Él es la propiciación, significa Él es el medio de apaciguar. Él es el que nos puede llevar a ganar la buena voluntad de Dios. La Biblia dice que sin Cristo nosotros somos enemigos de Dios. Pero en esa propiciación que Cristo ya preparó, ahora nosotros podemos tener la buena voluntad de Dios siendo todavía nosotros como somos. Es hermoso, hermano. Hay que disfrutar la salvación. Hay que disfrutar la vida cristiana, pero hay que saber hacerlo. Y la Biblia establece muy claramente que el hombre que vive sumido en su condición pecaminosa y sin Cristo en su corazón se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, necesitamos la ayuda de Jesucristo. Ahora, también la Biblia deja muy claro que ya no existe una forma por medio de la cual nosotros como hombres podamos apaciguar la ira de Dios para nuestras vidas. No existe, hermano. Cuando yo nací en la religión tradicional y fui
escalé peldaños dentro de la religión tradicional y toda mi familia, y estábamos totalmente activos en todos los ministerios que usted se puede imaginar. Cuando yo hacía todo lo que yo hacía, lo hacía con la mentalidad de poder ganar mi salvación, porque fue lo que me enseñaron. Porque la salvación me enseñaron que era por obra. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe, pero a mí me enseñaron que era por obra. Entonces, a veces, aún en la verdad, seguimos operando con una mentalidad, digamos que dualista o híbrida, en la cual le fallamos al Señor, pero de repente hacemos un bien y ya de alguna manera como que eso cubre la culpabilidad. Ya no me siento tan mal porque ya hice una buena obra. ¿A usted no le sucede eso? ¿Y qué sucede? De momento ya ignoramos las consecuencias de lo que acabamos de hacer, fallándole al Señor, y posiblemente en lugar de ir donde la persona, perdóneme pastor Pavel por haberle fallado, mire, vamos a restablecer nuestra relación con el Señor. No, porque de alguna manera la obra que acabo de hacer, que le ayudé a cambiar la llanta que se le vació a un ancianito en la Fortune Road, como que me hizo ya, eso me apaciguó y ya me siento bien. Eso no le ha pasado a ninguno de ustedes, pero esas cosas suceden. Entonces, como que necesitamos ser libres de esa mentalidad y entender que la salvación no es merecida, hermanos. Usted y yo no merecemos la salvación. Yo sé que esto suena fuerte, pero Dios puede quitarnos ahora mismo el aliento de vida a cada uno de nosotros, caer todos muertos aquí, y Él sigue siendo justo, santo, verdadero, y usted y yo somos culpables, hermano. Dios es Dios. Entonces, nada que tú y yo hagamos, más bien dice el libro de Romanos 5, 8 al 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿cuál era nuestra manera de pensar? Deja que yo deje esto y deja que yo rompa este vicio y deja que yo abandone este estilo de vida y entonces te acompaño a la iglesia. Entonces yo no te estoy pidiendo que me acompañes a la iglesia, te estoy pidiendo que le entregues tu corazón al Señor, que necesitas a Jesús. Y Jesús te recibe como eres. Ahora, hay otros aspectos que posiblemente ni cubramos en este culto porque es cortito, que tienen que evidenciar que usted es salvo. ¿Okay? Así que les invito a que se queden para el segundo. Bueno, ¿qué sucede, hermano? Dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el verso 9 del capítulo 5 de Romanos lee: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, lo cual estamos aquellos que hemos abrazado la fe en Cristo, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, la salvación tiene dos etapas: la salvación presente y la salvación futura. Somos salvos de nuestros pecados ahora, pero ¿sabe usted que antes de que Cristo venga usted le va a volver a fallar a Dios? ¿Lo sabe? Eso es Biblia 1:01. ¿Y qué sucede si ya yo me arrepentí el 22 de abril del año 2000, pero hoy le fallé al Señor? La sangre de Cristo tiene poder para todavía perdonar los pecados presentes y los de mañana. Ahora, no significa esto que yo voy ahora a adoptar un estilo de vida pecaminoso, porque también está Primera de Juan capítulo 1, 2 y 3. Usted lee esos 3 capítulos y usted ahí se convierte todos los días y los lee. Y lo lee y vuelve y se convierte. Entonces, existen algunas condiciones para la salvación. No porque sea inefectiva en ella misma, no porque sea ineficiente la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sino porque debe ser valorada por quien la provee y no por quien la recibe. El valor de una pelota de baloncesto en mis manos puede ser $29.99. En las manos de un jugador de béisbol, de básquetbol, puede ser millones de dólares. Porque el valor se le atribuye por quien entrega la pelota, no el que la recibe. De hecho, una pelota de fútbol en mis manos vale $30. Quizás en las de Danielito vale, no sé, por lo menos un par de miles de dólares. Le pone su firma ahí, Morgan College, y
yo asumo, yo quiero inclinarme a pensar que vale más en tus manos que en la mía. ¿Qué sucede, hermano? La salvación no le otorgamos valor nosotros, el valor se lo otorga Cristo. ¿Cuánto valió la salvación? Todo el amor del Padre, el sacrificio del Hijo, la sangre derramada, es incalculable el valor de la salvación. Señor, ¿cómo puedo hacer para pagarte lo que has hecho por mí? Obedece. Sacrificio, no quiero, obediencia demando. ¿Entiende, hermano? Entonces, ¿qué sucede? Hay algunas condiciones para la salvación y sus beneficios. Primero que nada, la primera condición, la salvación se recibe a través del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que preceder la salvación, porque si no me arrepiento, ¿de qué soy perdonado? ¿Se entiende, no? Ahora, si yo me arrepiento, entonces Dios me perdona de aquello de lo que yo me arrepiento. Por eso dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hermano, la segunda condición, nos vamos a vuelo de pájaro. La segunda es, hay que reconocer que Jesús es el único medio. Perdóneme mi expresión popular, olvídese de los peces de colores. Si no es a través de Jesucristo, no hay salvación. No es por medio de rezo, no es por medio de cuestiones que usted pueda decir y repetir o hacer. Usted puede caminar de rodillas de aquí al Key-Foot y todavía cuando llega allí con dolor, si no se arrepiente, Dios no lo perdona. Suena fuerte, pero es la realidad. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La tercera condición es el lavamiento de nuestros pecados. Nosotros necesitamos arrepentirnos, ser salvos por medio de Cristo para que la sangre de Cristo nos limpie. Y dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿ve? Que usted y yo no le atribuimos, no le añadimos nada a la salvación, sino el pecado que la hace necesaria, como dijéramos al principio. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que toda persona que tiene el Espíritu Santo se regenerará. Hoy se regenera mañana y pasado mañana sigue regenerando. Por eso es que la salvación es progresiva y hoy debo de esforzarme por ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Y debo de trabajar, debo de esforzarme, debo de cuidar esa salvación. Pero no solo condiciones, la salvación tiene beneficios. El primero es la regeneración que acabamos de mencionar. Se nos otorga una nueva naturaleza en Dios. ¿Se acuerdan la historia de Nicodemo? No puedo leerla en detalle, capítulo 3. Principal de la sinagoga, religioso, conocedor. Aquel conocía más Biblia que todos nosotros. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Puedo volver a entrar en la pancita de mi mamá y volver a nacer siendo un hombre grande ya? No, pero tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es un nacimiento espiritual. Tienes que ser regenerado. Y Dios ahora nos ha otorgado la presencia del Espíritu Santo, hermano, por medio del cual somos regenerados. El que nos regenera es el Espíritu Santo. El que nos degenera es el espíritu del mundo. Nosotros somos llamados a ser regenerados por medio de la obra del Espíritu Santo. Y en esa regeneración la vida de Dios se nos es otorgada, implantada ahora en nuestras vidas. Hágase de cuenta que usted tiene una computadora y le dio un factory reset y le borró todo el hard drive y la hizo totalmente nueva. Por fuera se ve igual posiblemente, pero por dentro está regenerada. Sucede que el libro de Colosenses dice que la persona regenerada, capítulo 3, verso número 1, busca las cosas de arriba y no las de la tierra. Yo le he dicho a ustedes en ocasiones, un estudiante hace mucho tiempo me preguntó en el instituto, ¿cómo yo sé si soy espiritual o soy carnal? Yo digo, analiza tus pensamientos. Lo que tú piensas, eso eres. Si piensas cosas, claro, no andamos todo el tiempo citando el Salmo 119 de memoria, no me malentienda. Pero tus pensamientos acondicionan tus conductas.
Y tu conducta nos delata a todos, nos delata. Entonces la regeneración, dice Pablo a la iglesia de Colosas, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, no las de la tierra. No significa que yo no me pueda ir de crucero al Caribe a tomarme unas vacaciones, tiénteme para que usted vea. Pero yo tengo que entender que aunque yo esté en el crucero, yo sigo siendo un pastor, un hijo de Dios. Más que un pastor, un hijo de Dios. Y debo de dar testimonio en el crucero también. El segundo beneficio, la renovación. La renovación del Espíritu Santo, hermano. Mire, ahora en Cristo todos tenemos una naturaleza espiritual. Ustedes saben que yo le he explicado y le he enseñado acerca de esto, el tripartito, cuerpo, alma, espíritu. El espíritu ahora se supone que es el que es guiado por el Espíritu de Dios, y el alma está sujeta a lo que dice el Espíritu, la voluntad, las emociones, los pensamientos, todo eso está sujeto a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y el cuerpo es el monigote, que es lo que vemos por fuera. ¿Qué sucede? En la renovación espiritual, 2 Corintios 5:17 dice que todas las cosas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y como con esta nueva vida en Cristo ahora, mi espíritu queda sujeto a lo que mande el Espíritu de Dios. Por eso dice el texto, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Ya no ando conforme a los deseos de la carne, ya no ando conforme a mi propia voluntad. Ahora yo soy preso. Pablo decía, yo soy doulos, servidor, esclavo por voluntad propia de Jesucristo. Ya no vivo yo. Eso es, amado, las implicaciones y los beneficios de la salvación. Tercero, amado, es la justificación. Pero antes quiero citar, hay un pastor, no estoy de acuerdo en todo con el Paul Washer, sé que muchos de ustedes lo escuchan, y él dice, todo aquel que dice que Dios estoy citándolo a él, le ha salvado y sigue viviendo como vivía antes, le pregunto, ¿de qué fuiste salvo? Pues sí, porque sigues igual, con el mismo tumbado, como digo yo. Otro beneficio de la justificación, hermano, por gracia a través de la fe. Por gracia, ¿por qué? Porque es un regalo otorgado de Dios. Nosotros no merecemos la justificación y la salvación por fe. No la merecemos, hermanos. Dice 5:1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la salvación es a través de Cristo. Olvídese de los ángeles y de los santos y de todo lo que usted pueda por ahí añadir. Olvídese de todo eso, amado. Nada de eso da salvación. El único que salva, justifica, regenera, liberta, hace nuevo, se llama Jesucristo. Y la sangre de Cristo tiene poder para seguir sanando, salvando, restaurando. Solo Cristo, solo Él. Entonces, hermanos, lo más maravilloso de la justificación es que ocurre no porque seamos libres de culpabilidad. Hágase de cuenta que el hermano Dennis cobra su cheque y viene y me dice, pastor, esto es un ejemplo hipotético, ¿no? No es manipulación ni psicología revertida, reverse psychology, ¿no? Y toma el cheque, el buen pastor conoce el estado de sus ovejas, y él firma el cheque y va y me lo envía y me dice, ahí te envié, pastor, el cheque de la semana que trabajé. Yo no merezco eso. Lo merece él que lo trabajó. Pero Cristo no podía salvarse a sí mismo porque él no tenía que ser salvo. Él es Dios. Se nos regaló a nosotros el cheque. Lo firmó con sangre. Garantizó que tiene fondos. Y ahora en Cristo tenemos una salvación tan grande, hermano, por gracia inmerecida, que esto, mire, le vuela la cabeza a cualquiera. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ya estoy a punto de perder el control porque I get excited.
Dios es el que justifica. Nadie justifica, hermanos. Mire, con todo respeto, yo sé que no somos la única iglesia, pero a veces creo que estamos perdiendo mucho tiempo predicando mensajitos por ahí de eso lavacerebro, en lugar de predicar a Cristo, hermano. El único necesario para estos tiempos es Jesucristo. La gente no necesita un contable. Dios no mandó un contable a la cruz del Calvario, porque el mundo no necesitaba un contable, ni necesitaba un empresario, hermano, ni necesitaba un conferencista. Dios mandó un Salvador, porque el mundo necesita recibir salvación. Ahí está el Salvador del mundo. Y las evidencias de esa salvación, internas y externas, la primera es el testimonio del Espíritu. De esto hablé ya. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces no debemos equivocarnos en pensar que todos los dones y todas las manifestaciones que se ven inclusive a veces dentro de los círculos. Mire, perdóneme que vi un videíto de un pastor, no sé. Entonces ahí está el endemoniado, ¿no? Ahí manifestado. Entonces el pastor está esperando porque él está orando ahí. Entonces hace así y le entregan del cielo un arco. Una cosa tremenda. Yo casi me convierto otra vez. Y le entregan un arco y él la agarra así. Y el endemoniado ahí haciendo un desorden terrible, ¿no? Y entonces él viene y hace así en la aljaba, porque tiene una aljaba que es espiritual, ¿no? Y saca una flecha. Y entesa el arco. Ya no hace falta la sangre de Cristo ni echar fuera demonios en el nombre de Cristo. ¿Para qué? El hombre tiene un arco y una flecha. ¡Shum! Y le mete un flechazo. ¡Fua! Cae para atrás el endemoniado. Mire, hermano, le voy a decir algo. Esta es la reacción en la gente del mundo. Nosotros no somos del mundo. Somos gente santa. Pero esta es la reacción. Esto es lo que sucede cuando en lugar de mantenernos dentro de lo que dice el marco bíblico, los endemoniados salen fuera en el nombre de Jesús, no respetan otro nombre. ¿Se acuerdan los hijos de Seba? ¿Se acuerdan los hijos de Seba? Chulones los mandaron, desnudos. ¡Fum! Los dejaron desnudos los demonios. A ti no te conocemos, Pablo sí. Y Jesús, el que él predica, también. ¿Y tú quién eres? Y aquel danzando. ¡Fua! Mire, hermano, mantengámonos dentro. Mire, el evangelio no es... mejor me callo, perdóname, Señor. Vamos a lo que vine. Voy a cerrar aquí. La evidencia externa. Todos los hombres que han sido justificados viven en santidad. Esa es la evidencia externa. Por sus obras los conoceréis. ¿Quién lo dijo eso? Agapito. Palabras textuales de Jesucristo, hermano. Por sus obras los conoceréis. Y dice Tito 2:12, enseñando que renunciando, esto implica que el uso de mi voluntad. Cuando la Biblia dice renunciando, y significa que usted tiene que hacer uso de su voluntad. Yo renuncio a esto. Renuncio a la nicotina, Señor. Renuncio al alcohol. Yo no quiero vivir. Mire, el domingo pasado se nos predicó un mensaje maravilloso en la mañana. ¿Se acuerdan, hermano Otoniel? Y Otoniel predicó todo lo que predicó hermoso. Para mí se me quedó algo aquí, los ruidos blancos. Es ese ruido que yo estoy escuchando ahora mismo ahí, de estas lámparas. Ruidos blancos. ¿Te acuerdas cuando tú estás cocinando y terminas y te sientas a comer y de momento vas y te acuerdas y apagas el extractor? ¡Ay! Eso era lo que me estaba molestando. Pues mire, yo tomé acción. No lo digo público para que me saquen violines. Y dije, salí de Facebook un rato. Me salí de un par de chats por ahí que me suben la presión. Y me puse a leer un libro esta semana y a estar haciendo otras cosas. Cambios, porque hay muchos ruidos, hermanos. Muchos ruidos. Y muchas veces nosotros, en nuestra salvación, tenemos que, aunque ya somos salvos, tenemos que hacer uso de nuestra voluntad y renunciar a ciertas cosas, porque aunque son lícitas, no convienen. ¿Está conmigo? ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Y la salvación te conduce a la abnegación. Por eso es que yo no concibo esos ataques de pedantería a veces de nosotros los predicadores. Debemos decir nosotros, yo no me incluyo ahí.
Y tronando dedo a Dios, 3, 2, ahora. Espérese, hermano. Bájele. Te está delante un Dios santo. Es más, ni a tu papá le hablas así. Y a Dios le anda tronando dedo y qué sé yo. O sea, son muchas las evidencias. Es decir, tiene que haber en nosotros, la salvación tiene que llevar y movernos a un nuevo estilo de vida, hermano. Y el respeto sobre todo, y más a Dios, el temor reverente, hermano. ¿Por qué? Porque el que es salvo procura agradar a Dios antes que a los hombres. Usted, precisamente de ahí nacen las más grandes batallas de la vida del hombre espiritual. Le hace Watchman Nee un libro, el hombre espiritual, siempre lo recomiendo. Las más grandes batallas del hombre o la mujer espiritual, hombre como género, nacen del hecho de que usted quiere vivir en la salvación, pero para agradar a Cristo, y eso te hace enemigo del mundo. Por eso es que el mundo no puede estar dándonos premios. Perdóneme, no es dogma. Me estoy basando en una convicción bíblica. El mundo no se supone que esté premiando a los cristianos. Eso. Vuelvo otra vez. Voy a terminar porque ustedes se van a quedar conmigo para el segundo, si acaso. Pero dice la Biblia ahí, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, y nos dice cómo vivir: sobria, justa y piadosamente. Sobriamente significa vivir piadosamente, moderadamente, hermanos. Todos los extremos pueden llegar a ser malos. Justamente, vivir correctamente. Usted sabe que hay un abismo de diferencia entre hacer lo que conviene y hacer lo correcto. ¿Usted sabe por qué mataron a Cristo? Por hacer lo correcto, pero para ti y para mí lo que nos convenía. Parece paradójico. Cristo no tenía que morir. Pero para que tú y yo no muriéramos, por conveniencia para nosotros, murió, derramó su sangre. Y ahora dice, deben de vivir justamente. El cristiano debe vivir centrado en una vida que escogemos, ya no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para mi vida, hermano. Ya no me ciño yo. Mi vida debe de modelar valores bíblicos, no los antivalores del mundo. Se supone que todo mi ser modele valores bíblicos, morales del reino de Dios. Piadosamente vivir de manera reverente delante de Dios y conducirnos delante de los hombres reverentemente. Mire, el cristiano, amado, no puede ser un chabacano. Perdóneme. No es que no seamos unos amargados. Yo no le digo a usted que sea como yo, jamás. Si hay alguien que a mí no me gusta, soy yo. Sea como Cristo, pero no podemos ser unos chabacanos, hermano. Hay gente que todo es cuicuicui, jajaja, y un vacilón. Hasta aquí en los pasillos a veces. Se tenía que decir, se dijo. Cojamos seriedad, hermanos. Vivamos piadosamente. Y todo esto, ¿por qué? Porque estamos aguardando la esperanza bienaventurada. Amén. ¿Cuántos aguardan la esperanza bienaventurada? Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Póngase de pies conmigo, hermano, y prepárese para darle al Señor un minuto de su adoración. Recuérdese que no podemos presentarnos delante del Señor con manos vacías. Yo le voy a invitar a usted a que me acompañe a entregarle a Dios una ofrenda de adoración a Él. Concluyo con estas palabras. La salvación nace del corazón de Dios y es un regalo para nosotros. No le añadimos nada, solamente le damos mantenimiento, para que me entienda. Número 2, el hecho de que no nos cueste nada no significa que no tenga valor. El valor se lo otorga el que lo da, no el que lo recibe. Número 3, Dios nos ha rescatado de nuestros pecados para que ahora vivamos para Él. Justa, sobria, en santidad. La salvación todavía sigue vigente para todos los seres humanos. Así que si hay alguien entre nosotros que todavía no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, hoy es el día de salvación. Dice el libro de Hebreos capítulo 3, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios te está llamando. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.